Bueno, buenas tardes a todos o buen día. Gracias por participar de este webinar. La realidad es que fue una idea que surgió a partir de las terapeutas ocupacionales de San Antonio de Areco, las chicas que trabajan en el hogar Morgan y San José. Así que les agradezco a ellas porque fue una iniciativa a partir de justamente las dudas y que tenemos a la hora de poder pensar en un almohadón para nuestros pacientes, que no es nada fácil, que genera mucha controversia. La realidad es que lamentablemente no tenemos en la bibliografía nada estandarizado que nos diga que para determinado paciente existe determinado almohadón. Entonces, por eso debemos capacitarnos, hacer el mejor razonamiento clínico, valoración clínica y, por supuesto, conocer los productos que existen en el mercado. Hoy específicamente les voy a mostrar algunos productos que ofrece Casa Escalada, ¿sí? Pero la idea es que tengamos un concepto general para poder tener la mayor información posible, capacitarnos para poder seleccionar el mejor almohadón adecuado para cada paciente, ¿sí? O nuestros pacientes. Bueno, vamos a iniciar haciendo un repaso rápido sobre los conceptos de definición de úlcera por presión, que ya todos saben, pero vamos a hacer un repaso, así podemos introducirnos en la parte de productos, ¿sí? Tratando de pasar a la siguiente filmina. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, entonces, definición de úlcera por presión. Yo tomé la última revisión de García Fernández, que trabaja en la NPOAP y EPOAP, que son las dos asociaciones, tanto americana como europea, para el tratamiento y prevención de úlceras por presión, ¿sí? Si quieren pueden ingresar a la página web, donde van a tener más información. La verdad que está muy claro, tienen un manual donde pueden tener más información. Entonces, una lesión localizada en la piel y o tejido subyacente, por lo general sobre una prominencia ósea, como resultado de la presión o la presión en combinación con las fuerzas de cizalla. El concepto de cizalla, que bien lo conocen, no hace muchos años que se incorporó a la nueva definición. Entonces, a partir de este concepto, empezaron a evolucionar de alguna manera los nuevos productos que tenemos hoy en el mercado, ¿sí? Cómo fueron evolucionando los materiales y los componentes con los cuales se están realizando y confeccionando en este caso, el producto de apoyo que es un almohadón, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo primarios? De acuerdo a esta definición, tenemos tres fuerzas que son las primarias, ¿sí? Que son la presión, la fricción y el cizallamiento. Generalmente confundimos a la fricción con la fuerza de cizalla, pero en realidad la cizalla es una combinación de estos dos componentes, ¿sí? Junto también con la presión. Entonces, esto también nos va a cambiar un poco el concepto a la hora de seleccionar un almohadón, a la hora de seleccionar qué tipo de cobertura, qué tipo de tela va a tener ese almohadón, ¿sí? Bueno, yo puse alguna estadística del Grupo Nacional para el Estudio en España. ¿Sí? La verdad es que la incidencia es bastante preocupante, la incidencia de úlceras por presión, no solamente en el sector europeo, sino en todos los países del mundo. Y esto realmente es muy preocupante para el sistema de salud y, por supuesto, para la salud de nuestros pacientes, no solamente en el coste económico que esto conlleva, sino en el coste en la salud de todos los pacientes. Después, si quieren, yo se los voy a pasar para que puedan leer las estadísticas. Hoy no nos vamos a detener en esto, pero para que sepan que es muy preocupante en el sistema de salud y sobre todo en el sistema de salud público, ¿no? Bueno, según la NPOAP y la NPOAP, vamos a hacer la clasificación de las úlceras por presión, que ya la saben, pero bueno, vamos a hacer un repaso rápido, ¿sí? Que ellos lo clasifican como categorías, también lo podemos ver como grados. Vamos a ver las diferentes capas, ¿sí? Del tejido. Primero tenemos la epidermis, luego la dermis, en color amarillo tenemos el tejido adiposo, en color rojo tenemos el tejido del músculo, y finalmente
lo que ven de forma porosa, tenemos el tejido óseo, ¿sí? Entonces tenemos, en la categoría número 1, tenemos un eritema no blanqueable. Entonces, en la parte más superficial de la piel, en la epidermis, ya vemos que hay un enrojecimiento, ¿sí? Esto sería el eritema. Y aquí ya comienza la categoría número 1. En la categoría número 2, ¿sí? La úlcera de espesor es parcial, tenemos una herida en la epidermis, ¿sí? Que empieza a formar también en la dermis, ¿sí? En la categoría número 3 hay una pérdida total del grosor de la piel, quiere decir que ya la capa superficial, epidermis y dermis, abarca la lesión, ¿sí? Llegando casi al tejido adiposo. Y en la categoría número 4 tenemos una pérdida total del espesor de los tejidos, y la lesión ya alcanza al tejido óseo, ¿sí? En este caso sabemos que ya tenemos la toler quirúrgica y de los demás procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Bueno, continuamos con la Asociación Europea y Americana. Para ellos, la población diana, quiere decir la población que consideran de estudio, y los factores de riesgo son aquellos pacientes con historia de úlceras por presión o con una úlcera por presión actualmente, ¿sí? Son los que se consideran riesgo. Y aquellos pacientes que, evaluados mediante múltiples factores de riesgo, por ejemplo, movilidad muy reducida, deficiencia nutricional, incapacidad de cambios posturales y alteraciones cognitivas, son los pacientes, ¿sí? Que se consideran de mayor riesgo y están mayormente estudiados, ¿sí? Consideremos esto la población diana. Bueno, a mí me gustó este concepto porque creo que también nos ayuda a pensar en nuestros pacientes cuando evaluamos el riesgo. Según la asociación, cualquier paciente está en riesgo potencial de desarrollar úlceras por presión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier paciente o usuario que ingresa a nuestro servicio tiene un riesgo, ya sea leve, moderado o alto, de padecer una úlcera por presión. Entonces, a todos los pacientes debemos hacer una evaluación y debemos hacer un razonamiento clínico para ver qué producto de apoyo necesita, ¿sí? Esto es muy importante. La verdad que a mí me cambió un poco el concepto, leer sobre estas consideraciones que nos deja la Asociación Europea, para que tengamos en cuenta que todos los pacientes, no tenemos que llegar a que el paciente tenga una úlcera por presión para poder seleccionar o para poderle brindar un almohadón, ¿sí? Otra de las cuestiones que es importante es, además de la evaluación clínica que vamos a hacer, tenemos que considerar de aplicar una escala validada, en este caso la escala de Braden, que la vamos a ver más adelante, ¿sí? También en pacientes pediátricos o neonatos está la escala de Braden adaptada, que es escala de Braden-Cook, que la podemos utilizar. En este caso creo que todos están trabajando con pacientes adultos, pero también existe para pediatría. Y reevaluar el riesgo de úlceras por presión en caso de que haya un cambio en el estado clínico. Puede haber una situación de cirugía, puede haber un cambio en la movilidad, y ahí tenemos que volver a reevaluar el nivel de riesgo. Bueno, como les dije antes, vamos a ver la escala de Braden. Algunos ítems ya los mencioné anteriormente, pero básicamente se basa en la percepción sensorial, humedad, actividad, movilidad, nutrición, fricción y deslizamiento. Y tiene una puntuación del 1 al 4, y respecto a esto va a clasificar el nivel de riesgo en alto riesgo, riesgo moderado y riesgo bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que a menor puntaje en la escala de Braden vamos a tener mayor incidencia de padecer úlceras por presión. Bueno, vamos a hacer la valoración y criterios para la selección de almohadón. Algunos factores de riesgo primarios los vimos en la escala de Braden, que es lo que vamos a evaluar, ¿sí? Como primera instancia, que es la patología de base, como ya mencioné, la percepción, humedad, actividad, movilidad, cognición, fricción y deslizamiento. Y otros factores que serían secundarios, pero la verdad que son muy importantes, tienen que ver con la característica del usuario, cuál es su historia clínica, la valoración clínica que vamos a hacer, el historial de úlceras por presión, tiempo de evolución de su enfermedad, la categoría tiene que ver con el grado, ¿sí? del nivel de la úlcera por presión en caso que la tenga,
la situación de decúbito o sedestación, ¿sí? ¿Cuántas horas el paciente se encuentra en una situación de sedestación o en los diferentes decúbitos? ¿Cuáles son las necesidades específicas? Y con respecto a estos últimos 3 ítems que se relacionan entre sí, cuando nosotros evaluemos el mantenimiento del producto de apoyo que vamos a seleccionar, ¿sí? Va a tener que ver mucho con el contexto, con el entrenamiento del usuario, con el cuidador o el familiar, ¿sí? No es lo mismo un paciente que está hospitalizado, que está en una clínica de rehabilitación o en una situación de instancia de agudo, a un paciente que está en su domicilio, ¿sí? Si puede autovalidarse, si necesita de tener un cuidador o un familiar, ¿sí? No es lo mismo un producto de apoyo en este contexto o en otro contexto. Eso también es importante a la hora de seleccionar y que varias veces también lo charlamos con los terapeutas ocupacionales. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de selección de almohadón? No solamente tenemos que tener en cuenta de minimizar el riesgo o disminuir el riesgo de úlceras por presión, que sería la reducción de la deformidad del tejido, sino que también podemos tener otros objetivos que tienen que ver con la estabilidad, ¿sí? El control postural, el posicionamiento, que tiene que ver con poder reducir compensaciones que tienen que ver con la oblicuidad, rotación o basculación pélvica, o el confort, ¿sí? Que es uno de los objetivos principales también, que tiene que ver con la tolerancia del paciente a la cantidad de horas que está sentado durante un día. Bueno, para hacer un resumen, en Casa Escalada estamos utilizando una ficha clínico-técnica que nos ayuda a poder documentar estas características que vimos anteriormente para poder hacer una valoración clínica del paciente y poder seleccionar un tipo de almohadón, en este caso un almohadón. Es una ficha clínica que utilizamos para valorar al paciente en sedestación, pero algunos ítems que son interesantes, ustedes pueden, si quieren, armar una ficha clínica particular, y agregar otros ítems, ¿sí? Que en realidad yo agregaría otros más también para hacerlo más exhaustivo. Tenemos lugar de utilización, ¿sí? Que tiene que ver con si está en el domicilio, si está en un centro de terapia, si está en una situación aguda, el entorno, es muy importante esto, hay lugares que hay situaciones de que hay mayor calor, frío, ¿sí? Tiene que ver con el tema del clima, el tiempo de uso por día, esto lo vimos anteriormente, la cantidad de horas que el cliente se encuentra en situación de sedestación o de cúbito, y en la parte C, donde dice la valoración clínica, ahí podemos poner el grado, en el caso que tenga presencia de úlceras, vamos a poner el nivel de grado, la localización, el tiempo de evolución, y podemos seguir agregando otros ítems, ¿sí? Pero para que tengan idea de que podemos armar una ficha para documentar todo esto que vimos anteriormente a la hora de hacer la evaluación. Bueno, vamos a ver específicamente 2 tipos de almohadones, dos marcas, pero quería mostrarles cuáles son los tipos de almohadones que existen en el mercado, ¿sí? Algunas marcas no las puedo nombrar, pero ustedes las conocen. Entonces tenemos tipos de almohadones de FOAM y aire, FOAM y gel, y los almohadones de aire, ¿sí? En este caso tenemos un almohadón de FOAM, que como ven, no es un almohadón plano, sino que tiene un cierto contorno, es un almohadón anatómico para que la pelvis pueda posicionarse y que también tenga cierta distribución de las presiones. Y es un almohadón que también sirve para prevenir diferentes lesiones en la piel. Obviamente no es un almohadón para alto riesgo, pero sí están pensados para prevenir lesiones en la piel. Tenemos un almohadón que es de FOAM y gel, que es el Matrix Libra, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos un almohadón de total aire, que es de la marca Star Cushion, y después tenemos otros almohadones, que no voy a nombrar la marca, pero seguro los conocen, que también tienen una parte de aire, FOAM, gel y FOAM, ¿sí? Que algunos comúnmente los llaman almohadones híbridos. Bueno, nivel de prevención según
Esto quiero aclarar que es algo que lo hice yo, no está en la bibliografía específicamente, pero quería tratar de dejarles algo en claro. No hay recetas, por eso no puse tipos de pacientes, pero para que sepan aproximadamente cuando nosotros hablamos de determinado almohadón, para qué tipo de paciente sirve, para qué nivel de riesgo sirve. Después veremos si el paciente, las características específicas, este almohadón funciona o es el más adecuado para ese paciente. Sí, pero esto no está estandarizado, no lo tomen como algo estandarizado porque no hay una receta y no está en la bibliografía. Entonces, los almohadones de FOAM generalmente son para pacientes que tienen un riesgo leve de padecer úlceras por presión. Riesgo moderado y alto, FOAM y aire, o FOAM y gel, y riesgo alto, almohadones de aire. Almohadón de aire también podríamos utilizarlo en riesgo moderado, pero ¿qué sucede? Ustedes bien saben que el almohadón de aire, cuando utilizamos solo aire, perdemos estabilidad y control postural en la pelvis. Entonces, en este caso, tenemos que evaluar bien si vamos a utilizar un almohadón de aire y vamos a perder cierta estabilidad. Por eso yo puse que lo indicado sería utilizarlo en pacientes que tienen riesgo alto. Riesgo moderado podríamos evaluar poner un almohadón híbrido, ¿sí? Un almohadón de 2 componentes, para que también mantengamos la estabilidad en la pelvis. Bueno, vamos a ver cómo funciona cada tecnología, ¿sí? Tanto el FOAM como los fluidos. Bueno, los almohadones de FOAM funcionan como la tercera ley de Newton. Yo sé que esto es bastante teórico y físico, pero ahora vamos a hacer la traducción. ¿Qué significa? La tercera ley de Newton dice que establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero. ¿Qué quiere decir? Que si yo imprimo una fuerza, una presión sobre una superficie, en este caso va a ser el almohadón, ese mismo punto me va a devolver la misma fuerza, magnitud y en la misma dirección esa presión. ¿Qué quiere decir? Que no se distribuye la presión, sino que en ese punto se ejerce la misma presión y aquí tengo riesgo de generar una lesión en la piel. Por suerte, actualmente los almohadones de FOAM tienen cierto contorno, no sé si se llega a ver en la imagen porque no hace mucho fondo, es blanca, pero tiene un cierto contorno para que la pelvis se pueda alojar y poder distribuir las presiones y que esto no suceda, ¿sí? Donde yo ejerzo este punto se pueda distribuir la presión. Bueno, a diferencia de la tercera ley de Newton, la tecnología de fluidos funciona como la ley de Arquímedes. Por eso es que estos almohadones los utilizamos para pacientes de riesgo alto. Ahora vamos a hacer la traducción de la física, no se preocupen. La ley de Arquímedes dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a traducir en la ecuación. La presión es igual a la fuerza que se ejerce sobre toda el área, ¿sí? Área, podemos llamarlo también superficie, sobre todo el área del almohadón. Entonces, cuanto mayor sea el área de este almohadón, en este caso, o del almohadón de aire, mayor será la distribución de la presión, ¿sí? Y aquí tenemos el concepto de inmersión y envolvimiento. Yo no tengo los almohadones, ¿sí? Porque no estoy en Capital, les pido disculpas, pero si tengo un almohadón, vamos a ver el concepto de inversión y envolvimiento, ¿sí? Este es un almohadón que el FOAM, digamos, es bastante duro, ¿sí? Entonces, no tengo la posibilidad de, si esto es la pelvis, poder sumergir y envolver, ¿sí? Imagínense si un paciente de alto riesgo se sienta en es totalmente duro, no tengo la posibilidad de sumergir la pelvis, ¿sí? Ni de envolver, a diferencia de los almohadones que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a comenzar por los almohadones de Star Cushion, ¿sí? Que es de tecnología de celdas de aires. Si hay alguna pregunta sobre esto, que sé que es un poco complicado los conceptos, por favor, si quieren habilitar el micrófono o hacer una pregunta por el chat, no hay problema. No sé, Maite, si hay alguna consulta. Si hasta aquí vamos bien.
No, por ahora no hay ninguna consulta en el chat. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a comenzar por los almohadones de Star Cushion, que son de tecnología de celdas de aire, ¿sí? Tenemos varios modelos, vamos a comenzar, primero vamos a ver los perfiles que tenemos, que nos brinda la marca. Tenemos 5 pulgadas, 4 pulgadas, 3 y 2, que se corresponden aproximadamente a 13 centímetros, 10, 7 y 5,2, 5,5, ¿sí? A diferencia de otras marcas, tenemos la posibilidad de tener un perfil de 13 centímetros, ¿sí? Generalmente las marcas llegan hasta 10 centímetros de perfil, en este caso tenemos hasta 13 centímetros. ¿Y esto qué nos permite? A mayor altura tendremos mayor inmersión y envolvimiento, ¿sí? Los conceptos que vimos anteriormente. En este gráfico de la pelvis tenemos trazadas 2 líneas, ¿sí? La inversión tiene que ver con que pueda albergar, alojar hasta el trocánter mayor, ¿sí? Cuanto mayor sea el perfil, el trocánter mayor tendrá mayor envolvimiento y puede sumergirse mejor, ¿sí? Obviamente junto con los isquiones. Bueno, el modelo Standard Air, como bien dice el modelo, es el modelo estándar. Tenemos de una válvula, podemos pedir una válvula doble o cuádruple. Casa escalada generalmente en stock tiene de una válvula, pero en el caso que ustedes lo requieran podemos pedir con doble o 4 válvulas, ¿sí? Las celdas son de caucho de neopreno, de alta calidad y sin látex, ¿sí? Esto es importante porque no generan, si tiene látex puede generar determinadas alergias y demás. En este caso no tiene látex, ¿sí? Las alturas de las celdas, como bien dijimos, son de 2, 3, 4 y 5 pulgadas. Y el tamaño va desde pediátrico hasta bariátrico, ¿sí? 14 a 22 pulgadas. Y algo que es muy importante es que no tiene límite de peso. A diferencia de los almohadones de FOAM, que tienen límite de peso, esto también es importante tenerlo en cuenta, porque en pacientes bariátricos es importante tener en cuenta el peso, ¿sí? Bueno, el modelo Stability Air es tiene componentes de FOAM, como venlo bien aquí en la imagen. Por cada célula tengo FOAM, ¿sí? Que también va a ser como un determinado contorno, ¿sí? Un determinado contorno para que la pelvis esté más posicionada. Entonces, volviendo a las filminas anteriores, cuando hablábamos del objetivo de estabilidad, si yo quiero que este paciente esté más estable, tal vez puedo pensar en este tipo de almohadón, ¿sí? Que tengo los dos componentes, tengo foam y tengo aire. El modelo Galaxy combina la tecnología de aire multicelular con un diseño contorneado, ¿sí? En este caso tenemos un solo perfil, que es el que ven acá, ¿sí? Tiene doble válvula para poder trabajar sobre la pelvis en el plano frontal. Tenemos mayor prominencia en la parte para poder posicionar las piernas. En la parte del coxis van a ver que va a quedar sin apoyo, y esto es importante si el paciente tiene ya una lesión, ¿sí? Y puede, además de todo, nos va a contener y a posicionar, a dar posicionamiento. Pero sepan que viene en un solo perfil, ¿sí? Bueno, y el modelo Loop nos brinda posicionamiento y estabilidad, ¿sí? Van a ver que tiene una válvula de inflado y tiene una bomba, porque en el Starloop, por cada célula de aire, yo puedo bloquear, ¿sí? Puedo hacer un bloqueo. Mediante esta bomba yo puedo hacer un bloqueo de aire. Entonces, en el caso, por ejemplo, que yo tenga una lesión a nivel del isquión, yo puedo bloquear el aire de estas celdas con el sistema de la bomba y quedaría, ¿sí? Acá. Se ve mejor en esta foto. Yo puedo hacer un bloqueo de aire y esta zona, si hay una lesión, quedaría sin apoyo, ¿sí? Y también va a hacer una corrección pélvica, ¿sí? Si el paciente en el plano frontal está haciendo una inclinación y también puede hacer una rotación,
yo puedo quitar el aire de la zona que yo necesito que el paciente nivele la pelvis, sí lo puedo hacer mediante la bomba de inflado. Entonces, el paso 1 sería inflar el almohadón, como todos los almohadones de aire. El segundo paso es chequear el inflado, que lo vamos a ver más adelante, cómo lo hacemos. Y el tercer paso es configurar el almohadón con el bloqueo de aire en el área deseada, ¿sí? Como es en este caso. Que aquí tenemos la configuración de un almohadón en una paciente que estaba haciendo acción pélvica y además seguramente tendría una lesión en la parte del isquion. Bueno, en este caso lo ven más gráfico, ¿sí? Donde yo bloqueo el aire de estas celdas y la superficie queda sin apoyo. Bueno, vamos a ver cómo ajustamos y configuramos los almohadones de aire. Esto es para todos los almohadones de aire, no solamente para Starlook, sino para todos los almohadones. Primero tenemos la válvula de inflado, tenemos que inflar completamente, ¿sí? El almohadón de aire, y luego vamos a ingresar, por supuesto que le vamos a pedir permiso al paciente y le vamos a explicar lo que vamos a hacer. Vamos a ingresar por la parte de atrás, ¿sí? Y con el dedo medio vamos a sentir el isquion y la presión que sentimos con el isquion. Tenemos que chequear si podemos hundir el almohadón aproximadamente 2 o 3 centímetros, ¿sí? Si no podemos, quiere decir que está muy inflado. Si se hunde demasiado, quiere decir que necesitamos inflar más el almohadón, ¿sí? Es aproximadamente entre 2 y 3 centímetros. Bueno, como accesorios tenemos funda ajustada hecha con lycra, elástica en 4 direcciones, transpirables y una base antideslizante, y tenemos la funda para incontinencia, que también la pueden pedir. Cuando hagan la prescripción tienen que aclararlo, en ese caso. Un manual de inflado para el almohadón Starlook y un kit de reparación, ¿sí? Que tenemos parches y válvulas. Bueno, ¿hay duda con respecto al Matrix Libra, al almohadón Starlook, perdón? Les pido perdón que no los tengo en este momento para mostrárselos en vivo, pero en otra ocasión se los puedo mostrar en vivo. Si hay alguna duda, habiliten el micrófono, no hay problema. Denisa, la funda de incontinencia es para, se puede lavar con un trapo con alcohol, por ejemplo, no hay que llevarla a lavar. Bueno, yo digo llevarla pues estoy pensando en el geriátrico, que después tenemos problemas cuando vuelve la funda. Con alcohol se lava con jabón blanco, con alcohol no. Después, más adelante, ahora con Matrix Libra, vamos a ver control de infecciones y vamos a ver cómo se pueden higienizar las fundas. Pero alcohol te sugiero que sacar y lavar. Que lo hagan, que lo laven, ¿no? Con jabón blanco. Sí, se tiene que lavar con jabón blanco. Y si no, tiene que ser, se puede limpiar con productos de uso de alto espectro, antimicrobiales. Pero ¿Cuál no es la alcohol, diferencia? ¿Cuál es la diferencia con la funda de la común, de no incontinencia? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cómo cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Él dice funda de incontinencia, ¿cuál es con la común? Sí. Yo nunca pedí de incontinencia, me parece muy importante el detalle. Es una funda, la funda de lycra, pero tenemos también funda para incontinencia. La funda de lycra generalmente se moja y obviamente pasa hacia el lado interno. Y está la funda de incontinencia. Y la funda de incontinencia no pasa al almohadón. ¿Esa es la diferencia? Claro, exacto. Es totalmente claro, esa es la diferencia, es totalmente impermeable. Está bien. En la parte superior. Y en la parte inferior es antideslizante, claro. Eso está bueno que lo sepan porque viene aparte. Bueno, Fernando, creo que estás escuchando, cualquier cosa puedes agregar información, pero se puede pedir aparte, ¿sí? Cualquier duda ahora Fernando nos dice. No, y otra duda, las 4... ahora más adelante... Sí. Si no te las hago al final, como vos quieras, las dudas. No, decime, si es con respecto a esto, sí, decime. Sí, las 4 válvulas, estaba pensando el almohadón de aire, vuelvo al primero, el todo de aire que tenía 4, podés pedir
la cantidad de válvulas que necesites. ¿Con qué criterio? Para pacientes que quieran posicionar más y tengan alto riesgo Claro, las válvulas, de descara. o sea, va a tener el mismo riesgo, pero a lo mejor yo quiero hacer un posicionamiento de la pelvis. Puede ser que esa pelvis esté con cierta oblicuidad, rotación, ¿sí? O basculación. Entonces, en ese caso puedo pedir más válvulas para poder hacer una configuración de cada cuadrante en forma distinta, ¿sí? Y poder nivelar la pelvis, hacer una configuración de la pelvis, sí. Tiene que ver con eso. Para darle no estabilidad, sino poder alinear la pelvis. Tratar de alinear la pelvis. Bien. No sé si se quedó claro. Sí. Perfecto, también para tener en cuenta. Gracias. No son, generalmente los tienen que pedir, tienen que detallarlos, ¿sí? Porque no son almohadones que vengan en forma de stock, pero pueden hacer un pedido especial. Bien. Gracias. Continúo. Del Star Loop quedó claro porque es un poco complejo de entenderlo. Si no, al final les muestro un video para los que se queden, para que puedan comprenderlo un poquito más. En realidad habría que hacerlo en vivo, como es el tema del inflado, sacar el más. Por eso es difícil hacerlo de forma tan teórica. Bueno, el Matrix Libra, que seguramente algunos ya lo conocen, es un almohadón que está testeado también para pacientes de alto riesgo, ¿sí? Fue testeado por el PEDAC, que si quieren pueden ingresar a la página de Lancy Resna, donde van a tener mayor detalle. Es un testeo que se realiza en uso humano, testeo de almohadón de silla de ruedas en uso humano. Se realiza durante 18 meses y está sometido a un proceso de envejecimiento, ¿sí? Y este almohadón, obviamente, atravesó esta prueba. Bueno, está conformado de espuma de polietileno, de elevada resistencia y de alta resiliencia, y tiene un tratamiento antibacteriano ultra fresh, que lo vamos a ver más adelante. Tiene un agua fluido con doble capa compartimentada y tiene un diseño contorneado que proporciona posicionamiento y control postural, ¿sí? Y acá tengan cuidado, el peso máximo de usuario es 136 kilos, ¿sí? No es lo mismo que el almohadón de aire, que no tiene límite de peso. Siempre recomendamos no estar al límite del peso, no jugar con el límite de peso, no piensen en un paciente que pesa 135, sino traten de jugar con 5 o 10 kilos, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Esto es muy importante también a la hora de seleccionar el tipo de almohadón. Por eso es importante que vayamos conociendo sobre cada producto. Bueno, tiene un gel fluido, ¿sí? Que tiene una tecnología FlowTech, que vamos a ver más adelante, que permite no aumentar la temperatura corporal, no necesita mantenimiento, ¿sí? Ustedes sabrán que los pacientes que se sientan en bolsa de gel, algunos almohadones que tienen gel, a la mañana siguiente tienen que reacomodar el gel porque quedó con la posición que estuvieron sentados durante el día anterior. En este caso, este almohadón no necesita, sino que el gel vuelve a su posición, ¿sí? Por eso es un gel fluido, y proporciona mayor inmersión y superficie de contacto, ¿sí? Este concepto que habíamos visto anteriormente con el tema de la inmersión y el envolvimiento. Bueno, la tecnología FlowTech, ¿qué significa? Que tenemos 2 capas de sacos de fluido, y esto permite que no haya tanta fricción, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos tratar de evitar. Tenemos una capa inferior que está rellena para mejorar la inmersión y el movimiento, y la capa superior que reduce, ¿sí? Este movimiento, que reduce la fricción, ¿sí? Que estas 2 capas se choquen constantemente. Esto es muy importante porque hay otros almohadones que tienen gel que no tienen esta bicapa. Bueno, y la espuma, van a ver que tiene un determinado contorno, que ahora más adelante lo vamos a ir viendo parte por parte. Esto me permite mayor redistribución de la presión, tiene una densidad adecuada para favorecer la inmersión.
En este punto la densidad es muy importante en los almohadones de FOAM, porque no necesito una densidad ni muy dura ni muy blanda, porque si no el concepto de inmersión, ¿sí?, no se va a cumplir. Si es muy blanda, seguramente la pelvis va a tocar la superficie dura, y si es muy dura, no se puede sumergir. Entonces tiene que ser una densidad intermedia el almohadón. Me brinda mayor estabilidad, es liviano, brinda mayor durabilidad y mantenimiento, lo mismo que hablamos anteriormente con las bolsas de gel, genera mayor confort y es una superficie estable que provee base para promover la funcionalidad. Bueno, para entender el contorno que tiene realizado el Matrix Libra, tenemos que ver cómo es la fisionomía de la pelvis femenina y masculina. Seguramente ya lo conozcan, ya lo hayan leído. La pelvis femenina, creo que en algún punto tenemos algo a favor, que los isquiones, ¿sí?, tenemos mayor distancia entre un isquion y el otro, ¿sí?, y no se puede apreciar el trocánter mayor, pero también hay mayor distancia entre el trocánter mayor y el isquion. Entonces, esto es un punto a favor para poder distribuir las presiones, ¿sí? En cambio, en la pelvis masculina, la prominencia del isquion, bueno, perdón la redundancia, es más prominente, la distancia entre los isquiones es menor, y la distancia entre el trocánter mayor y el isquion también es menor. Entonces, en algún punto la pelvis masculina está en desventaja, ¿sí?, tiene mayor riesgo. Así que la pelvis femenina, cuando pensemos en nuestros pacientes, tengamos en cuenta esto también, ¿sí? Entonces, el almohadón está dado para albergar tanto la pelvis femenina como la pelvis masculina. No sé si llegan a verlo en la imagen, pero tiene doble estante, ¿sí?, tanto para la pelvis femenina como masculina. A ver acá si lo podemos ver. Bueno, aquí esta filmina es igual, de la base. Bueno, tenemos una depresión pélvica que tiene que ver con la posibilidad de albergar a los isquiones y al coxis, previene la oblicuidad, y tiene una depresión isquial tanto para acomodar pelvis femenina como masculina, lo que mencionamos anteriormente, ¿sí? Sería este estante. Preisquial, que previene el deslizamiento, generalmente cuando los pacientes basculan, hacen una báscula con la pelvis, ¿sí?, y se van a la retroversión, y ayuda a reducir la fricción, ¿sí? Bueno, como bien les dije, tenemos una doble base de apoyo. No sé si en esta figura se puede ver bien. Tenemos una base para el apoyo isquiático y una estante para el apoyo de los trocánteres, ¿sí? Entonces los isquiones se van a apoyar aquí, y los trocánteres se van a apoyar en la base superior. A ver si lo podemos ver en la siguiente filmina. No. Aquí tenemos el estante para apoyar los isquiones y el estante para apoyar el trocánter mayor. Bueno, el borde anterior está angulado y biselado, y esto facilita las transferencias y la tracción podal, ¿sí?, y evita la compresión en el hueco popliteo. Esto es muy importante porque hoy no voy a hablar sobre posicionamiento en sedestación, pero antes se dejaba aproximadamente 2, 3, 4 centímetros entre el hueco popliteo y el asiento, ¿sí?, el borde anterior del asiento. Hoy en día se trata de mantener la medida lo más justa posible, y justamente por este tema viene biselado en el almohadón, ¿sí?, para que no haya una compresión del hueco popliteo. Y en el borde posterior hicieron una extensión de 38 milímetros justamente para albergar, generalmente, bueno, en las mujeres, cuando hay un exceso de masa adiposa, para que ese exceso no se derrame, sino que esté albergado y esté contenido. Aumenta la superficie de contacto, esto que hablábamos de envolvimiento, ¿sí?, mayor envolvimiento, y estabiliza los flujos, la bolsa de fluido. Bueno, entonces tenemos tanto el FOAM como los sacos de gel,
nos va a permitir cumplir con estos conceptos, que es de envolvimiento y el de distribución de presiones, ¿sí? Acá tenemos la bolsa de gel, y tenemos el FOAM, los diferentes estantes de los que fuimos hablando, el apoyo trocanterio, entonces tenemos envolvimiento, y la pelvis se puede sumergir en el almohadón. Bueno, como accesorios, tenemos diferentes tipos de cuñas, que también cuando hagan el detalle tienen que pedir las cuñas aparte. Permiten realizar correcciones pélvicas y aumentar la redistribución de las presiones. Yo puedo hacer correcciones en el plano sagital, en el plano frontal, si hay una oblicuidad, una inclinación pélvica, puedo pedir estas diferentes cuñas. Puedo también pedir y agregar una bolsa de gel, si las tuberosidades son muy prominentes. Y con respecto a las fundas, y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la higiene, como hablaba Lucila, tenemos una funda estándar, StarTech RR, que es el tratamiento que se realiza para el control de infecciones. Sí, es una tela especial que fue diseñada para cumplir con la Asociación de Control de Infecciones, y una funda respirable SpaceTex, ¿sí? Y el fondo interior tiene un termoplástico limpiable. Esto se utiliza en los países nórdicos donde generalmente hace mucho frío, ¿sí? Para que no pase la humedad. Generalmente en Argentina esta funda se la quitamos, ¿sí? Porque ya tenemos la funda para incontinencia. Y después tenemos en la espuma el tratamiento Ultra Fresh, ¿sí? Que disminuye la temperatura corporal, por eso tiene este color, ¿sí? Bueno, la Asociación Americana para el Control de Infecciones nos dice que el equipo médico deberá ocuparse de desinfectar estos productos de apoyo, ¿sí? Y ser limpiadas y desinfectadas entre cada paciente. Los materiales con los que fueron diseñados estos almohadones actualmente tienen la posibilidad de utilizar, ¿sí? Son fundas que tienen la posibilidad de utilizar toallitas desinfectantes de Grario, esto que hablábamos anteriormente con Lucila cuando hizo la consulta, ¿sí? Tiene un tratamiento realizado del cual yo puedo utilizar este tipo de productos, acá los van a ver, que se utilizan en clínicas, en hospitales, para poder hacer un control sobre los microorganismos. Esto es muy importante, creo que en estos tiempos, tenerlo en cuenta, no solamente por el COVID, sino por el tema de infecciones microbianas, ¿sí? Bueno, la espuma, como ven, tiene un color muy particular, que es verde, y es porque tiene inyectado este líquido, que es una fórmula antimicrobiana Ultra Fresh, ¿sí? Tiene que ver también con el mismo tratamiento que se le realizan a las fundas. Bueno, y aquí tenemos una imagen en el microscopio de la espuma de poliuretano sin tratamiento antimicrobiano. Miren todos los microorganismos que hay, y la espuma que tiene un tratamiento Ultra Fresh, ¿sí? Quería mostrarles estas dos imágenes para que puedan ver la diferencia cuando están tratados mediante control de infecciones y cuando no. Bueno, ¿alguna duda hasta este momento con respecto a los almohadones? Así pasamos a los casos clínicos que presentaron las chicas. ¿Alguien quiere habilitar el micrófono? Una pavada, Bueno, Denise, cuando hablas de cómo andan, buen día, cómo andan todos, ¿Cómo estás? está Bien. todo oculto y no sé si están durmiendo la siesta, algunos, mira los del interior, hasta ahora dormimos la siesta. Sí, Denise. Está todo muy en silencio. Bueno, ahora hagámoslo más interactivo. Están todos muy calladitos, son todos los tímidos, ¿no? Tenés que hablar vos, Lía, dale. Sí, yo no puedo con mi genio. Che, ese producto que vos Dale. mostrabas, Sí. yo no lo conozco personalmente, no sé si se compra en droguería, en farmacia y cómo orientar al usuario, pero la pregunta del millón es, ¿se usa diluido, se usa por inmersión, se le hace un lavado como con el camellito, se deja en remojo,
se espolvorea como se usa ahora, todo diluido, 30, 70 como el Fernet, el alcohol con el agua, o cómo se lava. ¿Te referís a los productos de uso hospitalario? Esos Generalmente frasquitos que mostraban para lavar sí, la funda. son toallas, ahí vuelvo a la filmina. Si ven, son toallitas desinfectantes que ustedes las pueden pasar sobre la superficie del almohadón, ¿sí? Porque la tela está diseñada específicamente son para toallitas, no me olvidé, son toallitas. Sí, perdóname, eran claro, toallitas, no me olvidé. claro, perdón, yo no se los sé, estaba acá abajo. Son toallitas que ustedes pueden pasar por la superficie del almohadón, ¿sí? Porque la tela está tratada con este diseño Startex RR para que pueda soportar este nivel, ¿no? de producto. Está bien, o sea que Justamente, eventualmente, no a cualquier tela, cuando hoy, sí, por inmersión entonces con jabón blanco y ante una urgencia con estas toallitas. exacto, sí. Está Sí. bien. No sé si es tan fácil conseguirlas o las pueden tener en el servicio, pero creo que es lo más adecuado para que puedan higienizar los almohadones. Para que sepan que están preparados, ¿sí? Que la tela no se va a arruinar porque ustedes utilicen un producto de alto espectro como es el de uso hospitalario, ¿sí? El alcohol no se sugiere, ¿sí? Sino se sugiere este tipo de productos, como hablábamos anteriormente. No sé si hay alguna duda. Ok. Bueno, vamos a ver los casos clínicos que presentaron las chicas de San Antonio de Areco. La idea es que lo hagamos interactivo, así que si quieren habilitar micrófonos, porque la idea es que lo pensemos entre todos. Y también si alguien quiere proponer también algún caso clínico de sus pacientes, lo podemos charlar. Hoy Lía creo me había hecho una pregunta sobre un paciente, también si querés podés comentarlo, Lía. Claro, porque nos cayó una Bueno, gordita. sí. Sé que me decías que lo comentara ahora. Cuando hacen escara a los chiquititos, no escaras, Sí. pero cuando les queda la colita roja en algunas sillas, sea de paseo o algunas más especiales, en nuestro caso tenemos una Equipanda ahora, que tenemos problemas con la colita porque viste que la Equipanda es como una ortesis, que le pones un cachete más arriba que el otro, por ahí tienen los miembros dismétricos, y nos cuesta encontrar almohadones que se puedan fracturar o mantener esa comisura, ¿viste? Y poder atender los isquios, pero sin desmejorar las funciones de la silla, o sea, tendría que ser un desarmable. Bueno, en este caso lo ideal sería, sí, cuando pensamos en pacientes, bueno, vamos a hablar de pacientes pediátricos, pero cuando pensamos en pacientes con PC, no, es muy difícil, saquemos el aire porque genera mucha inestabilidad en la pelvis, pero sí podemos pensar en un almohadón de FOAM, ¿sí? De densidad media, como hablamos hoy, que sea anatómico, ¿sí? Justamente para que sea confortable. Tal vez no llegan a tener una lesión de grado 2 o 3, pero sí, como vos decís, se enrojece la piel y ese tipo de almohadón que vienen con las sillas, la verdad que no es confortable. Entonces, acá nuestro objetivo sería brindarles mayor confort y obviamente evitar que la piel tenga algún tipo de lesión. Pero podemos pensar en algún almohadón anatómico. El tema es que en algunas sillas, no voy a decir marcas ni modelos, pero ya vienen con un almohadón que es muy fino, ¿sí? Que es como este que yo les presenté acá, un almohadón de casa, que es totalmente duro, no tiene la posibilidad de inmersión, de envolvimiento, ¿sí? Y esto es poco confortable y obviamente que va a generar enrojecimiento de la piel. Entonces, tenemos que hablar con el proveedor de la silla, sea de la ortopedia que sea, para ver si podemos colocar en la silla un almohadón anatómico, ¿sí? Un almohadón de goma espuma anatómico. En parálisis cerebral sugiero que sea más espuma, ¿sí? Pero de los almohadones que estuvimos hablando, no un almohadón plano, porque estamos hablando de los almohadones planos que son los que generan inconformidad, son los que generan enrojecimiento en la piel, no hay distribución de las presiones. Con Lía estuvimos hablando de una marca en especial, si quieren después lo hablamos en privado, pero que se puede colocar a estas sillas que no vienen con almohadones anatómicos. No sé si contesto la pregunta. Sí, tal cual, sí, sí. Los pacientes pediátricos, bueno, sería para otra charla también, pero bueno, si tienen algún caso también lo podemos ver.
Bueno, las chicas presentaron 3 casos. Si quieren podemos leer el primer caso y a continuación yo les hice algunas preguntas para que las pensemos entre todos y podamos ver cuál sería el almohadón más adecuado, ¿sí? No quiere decir que sea una receta, que sea el que corresponde, pero el que sería más adecuado. Entonces, señora de 25 años de edad, con demencia avanzada, tiene marcha terapéutica 2 veces por semana, tiene bajo peso, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Cuando los pacientes son muy delgados, agitación psicomotriz, incontinencia, deficiencia en funciones del lenguaje y cognitivas, ¿sí? Comprensión compleja, expresión, memoria, atención. Tiene una silla de ruedas con til y respaldo postural. Como bien saben, es importante que en este caso, la verdad que es un buen dato que tenga una silla con til, porque también nos ayuda a distribuir las presiones, pero bueno, yo les hago estas preguntas, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro objetivo con respecto a este caso? Objetivo en cuanto al almohadón, ¿cuál sería el objetivo? Lucila, si Sí, está por estoy ahí, o acá. las chicas. Sí, más que nada proteger la piel o evitar lesiones por presiones. Justo esta señora no está con ninguna úlcera por presión, pero sí sabemos que tiene alto riesgo. Entonces sería prevención o proteger la piel. Y mi duda es el posicionamiento. Pero está todo el tiempo con esta agitación, esto de la búsqueda de agacharse, buscar algo, está constante ese movimiento que le hace la agitación, pero no sabes cuánto tiempo también va a estar moviéndose así, porque ella es una señora de edad avanzada, bueno, con una enfermedad que va avanzando también. Así que bueno, el objetivo es prevención y pongo la duda también esto de posicionamiento que siempre me queda decir, bueno, ¿pido un híbrido o pido un todo de aire? Esa es mi duda concreta. Y bueno, esto Si no seguimos con la otra presenta. pregunta, ¿tiene historia de tener alguna úlcera por presión? No, Ok, bien. no, no. Si tuviéramos que ponerla en una escala de riesgo en nivel alto, medio o bajo, respecto a su movimiento, ¿no? Porque esta agitación psicomotriz, que por un lado no es buena, pero por otro lado hace que No está tenga cambios quieta, de posición, ¿no? tampoco Constantemente. dormida todo el día, Claro, no está con nivel, es un nivel, pero bueno, para mí es claro. no, la verdad que no hice la escala, cosa que voy a empezar a aplicar ahora, para que no sea tan subjetivo, sino algo Claro. más objetivo. Claro, por eso tenemos que tener, por eso la idea es que sea también, empecemos a aplicar escalas y documentar, como yo les había dicho, ¿no? En la ficha, para que no sea tan subjetivo, claramente. Tal cual, para Lo, mí es un riesgo lo alto, pensamos en pero este momento. sí, moderado Sí, alto para mí es el riesgo. Pero porque la ok, edad avanzada y su enfermedad de base hace que no sé a cuándo va a necesitar realmente más ayuda para evitar una úlcera por presión, en el sentido de que capaz de a moverse, está más claro. tiempo dormida. eh, Sí, sí, por suerte tiene una buena silla, pero bueno, nos pasa muchas veces que las dos cosas no llegan al mismo tiempo, por eso un poco también lo que decía Lía, ¿no? claro, Que me pasó ahora también con otro caso. Está bueno siempre decir que va a tener sí, almohadón, ¿viste? La silla, por más que venga primero la silla, después el almohadón, pero me pasó que sí, eso es un no lo gran problema. contemplé y no quedaba bien el respaldo en la silla medida. Sí. Eh, Bueno, claro, hoy estamos hablando solamente de los almohadones, pero tenemos que pensar siempre el almohadón en un sistema de posicionamiento, ¿sí? En todo lo que implica el sistema de sedestación, ¿sí? Pensar en la silla, si esta silla no tenía tilde en el espacio, porque esto también nos va a ayudar a liberar presiones, el sistema de posicionamiento que tenemos en la silla, entonces o a veces no viene el mismo tamaño de almohadón con respecto al tamaño del módulo de la silla. Bueno, tenemos siempre varios inconvenientes. Por eso es que tenemos que evaluar, ¿no? Esto del contexto. En este caso, como vos decís, yo particularmente usaría un almohadón híbrido, ¿sí? De goma espuma y aire, porque tiene un riesgo moderado y alto. Si coloco un almohadón totalmente no presenta, en este caso no presenta úlceras por presión, ¿sí? No tuvo historial de úlceras por presión, entonces puedo colocar un almohadón híbrido. Eh, no sé si la duda o alguien piensa de otra forma o...
¿Y ahí de aire o de gel? Sería la misma pregunta, ¿de aire o de gel? Estaría cubriendo lo mismo. Puedo pedir, Exacto. hacer la indicación con tanto Sí, de un características de almohadón, aire gel y que lo que traiga sí, la de otra persona. aire o foam o gel y foam, claro, para brindarle estabilidad, porque tenemos que brindarle estabilidad, y podríamos pedir uno de aire y foam, o aire y, o gel y aire, perdón, sea de la marca que sea, ¿no? Yo ahora no estoy hablando de marcas, pero en este caso sí. Sí. Bueno, nosotros en el hogar No nos sé si pasa queda claro o sí. alguien opina de otra forma. No, yo también, pero fundamentalmente porque no contamos con la abuela, porque está medio cucú, por la posición, porque no tenés garantía de que se pueda reacomodar, porque tiene tilt y tiene ese movimiento de la silla, y vos decías Claro, que la el gel silla se tiene tilt, recupera. exacto. Tiene tilt, y ahí se te viene todo en banda, el gel se te puede venir en banda, pero está contenida por la espuma viscoelástica, porque está indicado porque es verde, con este material amigable con lo antimicrobial, y fundamentalmente porque el gel vos decías que se recompone, que no hace falta andar pensando si le tomó la forma, entonces cuando se va el gel la silla el otro día arranca con un almohadón nuevo, entre comillas, porque le va a estar Claro. el 80% del almohadón conteniéndola, la espuma viscoelástica dándole posición y el gel dándole descanso. Claro, recuerden que cuando clasificamos de alguna manera los almohadones, los almohadones híbridos eran para alto riesgo, ¿sí? En este caso tenemos un riesgo moderado y alto, no tiene historia de úlcera por presión, podemos colocar un almohadón de foam y gel. Y además que contamos con, como dijo Lía, con una silla con tilt, que también nos ayuda a liberar presiones, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que, cada caso es muy particular, tenemos que ir evaluando qué equipo tiene, qué silla tiene, cuál es el sistema de posicionamientos, ¿sí? Bien. En este caso, sí, yo usaría un almohadón híbrido. Bien. Nuestro gran desafío es, Sí. les comparto, pero bueno, los híbridos en el personal nos pasa que lo ponen al revés. O viste, el aire a veces está adelante o está dado vuelta. Es igual coser un cartel que diga adelante, se me está ocurriendo ahora que lo tengo que hacer Sí, porque. sí. Pero bueno, nos pasa eso, entonces, y al no estar Por eso tantas piden horas, todos de aire, claro. sí, también nos pasa eso. Es como aparte Claro. el contexto, pero se puede con un cartel, yo creo que cosiéndole algo delante, que diga adelante, Sí, ¿viste? Para sí. ayudarlas a las asistentes a ver cómo va el almohadón. Exacto, parte delantera y trasera, exacto, sí, un cartel, tal cual. Y estoy Porque es pensando una otra pena que por funda. esto, Perdón, Denisa, sí, ¿se pueden pedir dos sí, fundas, por ejemplo, en un sí, se pedido? puede. Sí, sí, se puede. Porque Se puede tenemos otro pedir la gran funda. tema, sí, cuando la mandan al lavadero a lavar, entre que lava, Se puede seca, pedir la capaz. funda, digamos, sí, la que viene, sí, se pueden pedir dos fundas, una de repuesto, digamos, la incontinencia, Claro, sí. Sí, sí, para se que puede. nunca deje de usar el almohadón, porque se va a lavar y ahí es un tema, ahí el Sí. almohadón no sabemos, bueno, y es un día o dos que el señor, el residente está sin almohadón. Bueno, claro, eso es un gran problema. Sí, También se me está ocurriendo ahora, así sí. que pedir dos fundas me parece que está bueno. Sí, o la funda de incontinencia, ¿no? Que yo Claro, puedo higienizarla con las toallitas o puedo lavarla rápidamente. bien, Pedir la funda de incontinencia. bien. Bueno, no sé si queda claro, alguien tiene alguna consulta o disiente, ¿no? Porque esto no es una receta tampoco. Eh, Pasamos al siguiente caso. Bueno, el siguiente caso es un señor de 75 años con fractura de cadera, hace un año, de evolución de un año, requiere silla de ruedas para traslados largos, tiene un deterioro cognitivo leve y requiere supervisión en sus ABD. Entonces, nos hacemos las mismas preguntas. ¿Cuál sería el objetivo, no? En este caso. Es un señor que utiliza silla de ruedas solo para traslados largos. ¿Cuál sería nuestro objetivo de un almohadón? Que todavía no se indicamos, nos pasa que Ujú. fractura de cadera es cuando tienen el primer encontronazo con sus limitaciones, o sea, con esto de no poder caminar o vamos a empezar a necesitar una silla de ruedas, Sí, y ahí el estado de ánimo conjuga muchísimo o entra en juego, sí, que no quieren saber nada, y también qué tipo de almohadón, pensando un poco que, bueno, no sabemos si a veces se deprimen mucho las personas y ya empiezan a sí. necesitar más la silla de ruedas.
Claro. Y bueno. O sea, sí, lo tengo que pensar, o sea, hoy en día esta persona solo utiliza la silla de rueda para traslados, pero en un tiempo es probable que permanezcan más tiempos de horas sentados, ¿no? Es el desafío que tenemos con adultos mayores. Hoy necesita, ¿qué necesita de hoy en adelante? La pregunta siempre, Claro, también le va a pedir una silla, no le va a pedir una estándar, le va a pedir una... Claro. Tal vez hoy podríamos pensar en un almohadón solo de FOAM, ¿no? Pero si pensamos en un tiempo que este paciente pueda deprimirse o demás, deberíamos pensar ya en un almohadón híbrido. Claro. Gel y FOAM o gel y perdón, estoy ya, y Sí, aire sí. y FOAM, ¿no? Sí. Sí, Porque si lo también da pensamos a confort. largo plazo, ¿no? En este momento, sí, claro, exacto. Puede ser, hoy por hoy podríamos pensar en un almohadón solo de FOAM, ¿sí? En un almohadón anatómico, pero tal vez en 6 meses va a necesitar algo más. Sí, sí, porque muchas veces pasa Entonces a lo que mejor directamente, no quieren levantarse tanto de la cama o les duele, y es para, claro, sí, o traslados largos, pensando, sí, nos pasa mucho, como tampoco es un centro de rehabilitación, es como, bueno, sí. no quieren, bueno, el estado de ánimo juega muchísimo, muchísimo, también empieza a aumentar el deterioro cognitivo con la depresión, ¿viste? No poder Cognitivo y terminar bueno, la y la depresión, caída. sí, sí. Entonces sí, bueno, vamos con Bueno, a veces en estos seguridad. casos el objetivo primordial es el confort, ¿no? Que los pacientes puede ser el confort, además de prevenir, a largo plazo prevenir una lesión, pero el primer objetivo es confort, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, pero bueno, pensando a largo plazo podría ser también un almohadón híbrido. También. ¿De Pero gel hoy o de aire? podríamos poner, claro, pero Mm, hoy podríamos poner un almohadón anatómico de goma espuma, en este momento. claro, ¿Sí? Porque en realidad el riesgo en sí, en la escala de Braden, es leve, aún, es leve, claro. en este momento. Pero viendo los tiempos que nos lleva, digamos, que lleva para la obra social y demás, tenemos que tener en cuenta eso. Si al cabo de 6 meses ¿Qué va a necesitar? va a haber un deterioro, lo va a necesitar, claro, ya directamente pido el almohadón híbrido. Sí, sí. Bueno, y el siguiente caso, que es interesante porque es otro tipo de pacientes, joven de 28 años con lesión medular, T4 completa, ausencia de sensibilidad profunda y superficial, por debajo de la lesión. En este caso también podemos utilizar, bueno, no sé quiénes trabajan con pacientes con lesión medular, pero podemos utilizar la escala de Asia, ¿no? Es un Asia A. Mm. Ay, perdón. Es una lesión completa. ¿Cuánto tiempo de evolución tiene este paciente? O si es paciente de ustedes o lo armaron al caso. No, yo lo atendí en un momento cuando tenía ya un año de evolución, pero no tenía equipamiento. No Ok, estaba en una silla respiratoria sin almohadón y había que equiparlo. Tenía un año ahí de evolución. Venía de un centro de rehabilitación. ok. ¿Y la historia presenta algunas caras? ¿Su historia de úlceras por presión? No, no, perdón, sí, tuvo sí, en agudo la curaron, entonces venía con ese riesgo. Sí, Ok, me bueno, o olvido sea, eso, sí, es un sí, paciente de tenía, alto riesgo, no tiene nivel sí, sensitivo ni función, es C4 por debajo de la lesión, un C4 calculo que no tiene valores en miembros superiores, sin tronco, como para poder hacer los cambios de presión de manera independiente, así que en este caso sí pensaríamos en un almohadón de aire, ¿no? De total aire. eso, Podríamos, claro, total aire, con un total caso, aire, podríamos pensar, la verdad es que no lo conozco, pero si lo conozco al paciente y veo si tiene algún valor, pero como ustedes me dicen que es una lesión totalmente completa, no tiene valores de miembros superiores, de tronco, no tiene la posibilidad de hacer las descargas de los cambios de posición, tal vez un almohadón de total aire, sí. O de 4 compartimentos, podría ser, por ejemplo, el que lo tiene tendría la que base conocer anatómica, para arriesgarme a sí, un almohadón. Sí. Lo tendría que el conocer para Galaxy, arriesgarme a... Claro, sí, puede ser el Galaxy, sí, totalmente.
Puede ser el Gala, sí. Tiene también un poquito, el objetivo también un poco tiene un poco posicionarlo de porque, posicionamiento, sí, tal cual, sí. Si no, Es un paciente muy delgado. Perdón, que a veces tiene un espasmo o tosen o te estornudan, perdón, y no, Sí. Si no tiene un poquito de tilt, se van para un lado, para el otro o para adelante. ¿Comiste una colación? Muy. Está bueno que esté como empotrado, como decimos, con un buen envolvimiento. Sí, que lo contenga, que contenga la pelvis. Denise, vos hablaste de un único perfil en el Galaxy. ¿Qué perfil tiene? ¿Alto solamente o bajo? O sea, 2, 3, 4, 5 No, pulgadas. claro, es un perfil medio, no es ni alto, no llega a 10 centímetros, tampoco es el bajo de 5 centímetros. Entonces debe ser 3 pulgadas. Más o menos, sí. Y Por el eso Starloop, tienen que tener en cuenta si el Starloop tiene hasta 13 centímetros de perfil alto. También podríamos pensar en un Starloop. También podríamos pensar en un Starloop para claro, yo pensé en ese por la este paciente. posibilidad de Y usarlo posicionarlo. con las 4 válvulas, posicionarlo en cualquiera de los planos para Exacto, tenerlo ahí. tal cual, con las 4 válvulas, sí, totalmente. Perdón, yo tengo Sí, una pregunta. sí, está bien pensado. Sí. Con respecto al perfil del almohadón, Sí. si es de alto o de bajo, nosotros tenemos como el concepto de si un paciente tiene antecedentes de escara, habría que, o úlceras por presión, ¿cierto? Habría que pedirle un perfil alto, pero en un paciente lesionado medular alto le da muchísima más inestabilidad un almohadón de perfil alto que uno bajo. Entonces, en este caso, ¿cómo, o sea, vos qué opinas sobre eso? ¿Cómo se juega con el perfil y la estabilidad del almohadón? Sí, es un problema. Le da mucha inestabilidad. Yo pensaría en un almohadón, depende, bueno, analizando si es un paciente muy delgado, tenemos que ver si es un paciente muy delgado, si las prominencias óseas, para pensar en un perfil, podemos pensar en un perfil medio. Tal vez 3 centímetros es muchísimo, le va a dar mucha inestabilidad. Pero podemos pensar entre un perfil entre 7 y 10 centímetros. ¿Sí? De equipos que llegaron y de pacientes que necesitan. Hay una, me jode, me rompe. Generalmente siempre se pone un perfil alto, pero podemos pensar en un perfil más bajo, en un perfil intermedio. Perfecto. Gracias. No, si no hubiese tenido una escara, o sea, no tiene antecedentes de escara, este joven, y podríamos pensar en un híbrido. Ese es el criterio, sí. Más o menos. Antecedente o no de escara. Podríamos pensar en un... Sí, podríamos pensar en un híbrido y la verdad que habría que evaluar si se puede entrenar para que él pueda hacer algún cambio de posición. No sé si tiene algún tipo de valor. Yo sé que digamos, en el Asia A, claramente, bueno, no tiene valores, ¿no? Pero podríamos pensar si tiene la posibilidad de entrenamiento y hacer algún tipo de cambio de presión, ¿no? De posición. Claro. Habría que evaluarlo más efectivo para arriesgarnos a que sea el híbrido. Claro. Y también, algunos pacientes, por ejemplo, pienso en otro paciente, C4, pero lesión incompleta, híbrido. Me juego por híbrido, porque tiene la posibilidad, tiene valores de miembros superiores para poder anclarse y hacer cambios posturales, entonces ahí ya podemos pensar en un híbrido. Pero en una lesión completa, totalmente completa, sin valores, y tal vez tiene que ser aire, total aire. Por eso, ahí tenemos que ser muy exhaustivas con cada paciente. En contexto, lo contextualizo un poco más. Yo empecé a trabajar con él cuando estaba recién llegado a su casa, negación total con su lesión y lo que le estaba pasando. No tenía armado ningún equipo de tratamiento, hasta estaba recién empezando. Y bueno, esto de la negación, ¿no? De la actitud hacia lo que le está pasando. Uno le puede dejar los ejercicios, moverte para un lado, para el otro, y después está que no lo quiere hacer. Son pacientes muy desafiantes en esto de decir, bueno, corre por él, de poder hacer eso poquito que podía hacer, o de decir que lo gire para un lado, para el otro, y ahí... tal cual. Ahora me estoy acordando más, contextualizándote más, y digo, bueno, ahí sí me iría... Claro, bueno, en ese contexto sí, claro. En ese contexto, si no voy a cumplir con esos objetivos, y yo tengo que pensar en un almohadón de total aire. Claro. Ahora, si es un paciente que entrena y realmente puede hacer los cambios de posición, puedo pensar en un híbrido. Por eso,
no hay receta, es muy personal, es muy particular de cada paciente y del objetivo, ¿no?, de ustedes. Si el objetivo es entrenarnos, si tenemos valores para que se entrene y pueda hacer algún cambio de presión, bueno, podemos pensar en algo híbrido, ¿sí? La idea es brindarle, como creo que hablaba la doctora, brindarle la mayor estabilidad posible en la pelvis. Eso nos jugamos a tratar de siempre tener una base más estable, una base de FOAM, ¿sí? Cuando sabemos que podemos y no va a ser riesgoso para el paciente, trate de tener una base de goma espuma, siempre. Si no se puede, bueno, no, tendremos que ir a un almohadón de total aire. O por ejemplo, a un Starlook, donde yo puedo seleccionar el aire y darle mayor estabilidad a la pelvis. O un Galaxy, donde yo también es un perfil medio, pero yo puedo darle más estabilidad a la pelvis, ¿sí? Pensar siempre darle estabilidad a la pelvis. Como última instancia, si no me queda otra, porque bueno, realmente el nivel de riesgo es muy alto, ya pacientes que hay un deterioro cognitivo muy grande, están en cama, bueno, pasan mucho tiempo en sedestación, bueno, no me queda otra, ok, vamos al de total aire. Pero siempre pensemos la opción de que haya una base más rígida, una base más estable. Denisa, te saco, Y piensen que estos son... te Sí, saco más o menos de sí, tu decime. zona, pero me viene bien si hay alguien de comercial en la charla. Estoy mirando la lista de precios que de lo que estamos hablando, unos Sí. viven con situación habilitada para perfil bajo y otros perfil alto, y dice, por otros perfiles u otras medidas, no interpreto bien, pero a pedido otras medidas, pero en la lista de precios viene solamente como perfil alto o perfil bajo. Por ejemplo, el Matrix dice, la pregunta del millón es, Sí. acá, almohadón, una Sí. válvula, descripción perfil alto. Dice, ha pedido otras medidas. Y en el caso del Galaxy, dice almohadón, ha Sí. pedido otras medidas, y perfil alto también habla. El Star Fusion, Starlock viene, por ejemplo, solo el perfil alto. Porque a veces, cuando trabajamos, como decían las chicas recién, imaginás una silla y armás un plan 24/7 o lo más cercano, y te queda el almohadón Sí. colgado. ¿Qué pasa? Que a veces o no podemos entregar la silla porque no llevó el almohadón, o tomamos las medidas en función de un almohadón de 5 centímetros, que no es lo mismo de 10, que por el rasgando te fluctúa mucho. Y lo que quiero saber es el plazo de entrega. Si no está en la lista, ¿significa que después se dilata 2, 3, 4 meses el plazo de entrega o no? Porque viste que estamos siempre con problemas con la importación. Y lo que no hay garantía de entrega inmediata termina siendo una patada en los dientes para nosotros. ¿Ustedes lo tienen contemplado esto? ¿Traer todos los perfiles están trayendo del 2 al 5 pulgadas? No, sé que no traen todos los perfiles. Igual lo consulto, pero sé que no están todos los perfiles. El perfil de 13 centímetros hay que pedirlo. Claro, No siempre están en stock todos los perfiles, esa es la realidad. No para mí están es en un stock tema todos. interesante porque el bajo perfil Sí. no sirve para nada y el alto perfil es muy alto y me parece que es un nicho del mercado no encontrado y no aprovechado, 3 pulgadas. Sí. Creo que Sí, por ahí generalmente el perfil alto de 13 centímetros ya es para pacientes muy, muy particulares, pacientes que están ya en una situación, digamos, o pacientes muy extremadamente delgados, que no tienen prácticamente, bueno, una movilidad nula, es para pacientes muy, muy particulares. Por eso es que es a pedido, ¿no? Generalmente no están en stock ni el perfil muy bajo ni el perfil muy alto. al revés. Yo estoy viendo que en las listas está contemplado bajo y alto y no el de 3 pulgadas. 3 pulgadas es 7,5. 2 pulgadas es 5. 4 pulgadas es 10. El de 3 pulgadas no está en la lista. Sí, bueno, Para mí es nicho del mercado y es sobre el que comercial por ahí podría evaluar esto, sí, y sí, porque cual. estaríamos solos en el mercado, por ejemplo, y porque Sí. es una asociación. Porque un poco menos que 10, un poco más que 5 nos deja todos cómodos. En realidad, justamente, bueno, la marca Starlook se diferencia de otras marcas del mercado porque justamente tiene esos perfiles que no hay. Exacto, no lo Claro, sabía yo. claro, el de 13 pulgadas, no, perdón, 13 centímetros no, es el único almohadón que tiene ese perfil. Pero ya te digo, es para pacientes muy específicos.
Lo mismo que de 4 válvulas, la verdad que sé que no están en stock, pero se puede pedir. El Standard Air se puede pedir con 4 válvulas. Bien, y otra consulta, pensando otra vez en el caso del joven con lesión medular, sí, que estaba iniciando proceso de rehabilitación, bueno, y ¿podría indicar 2 almohadones, sea uno de aire en una primera instancia y uno híbrido que pueda, bueno, supongamos que tiene un ASIA, o sea, no es una lesión completa, como vos decías, que puede empezar a participar un poco, hacer un poco de movilidad. Sí. Esto de pedir 2 almohadones, ¿no? Uno de total protección en este momento que necesita y otro para empezar alguna actividad que lo posicione más. Por ejemplo, él tenía, bueno, usaba la computadora con el movimiento de la cabeza, sí. ¿No? Que genera claro, algo que le genere más estabilidad, sí, a nivel de posicionamiento para poder desempeñar esta actividad, que la computadora estaba bastante tiempo. Bueno, eso fue generando después, ¿no? Después de iniciar el tratamiento con bio, pero sí, que sí necesitaba más estabilidad de él. Sí, en realidad el riesgo de pedir en principio un almohadón de todo aire, a veces es difícil pasar de un almohadón de todo aire después a una superficie más dura, porque la piel cambia y la piel se afina y se acostumbra de alguna manera, voy a hablar un poco burdo, pero se acostumbra al almohadón de aire. Entonces, esa muy fina, después pasa a una superficie más dura. Entonces es un poco controvertido, ¿sí? Pedir uno de aire y después llevarlo a uno híbrido. Y eso, por eso a veces es un tema complejo, porque pacientes de muchos años de evolución que ya están acostumbrados, lamentablemente, a usar almohadones de todo aire, es muy difícil que pasemos a un almohadón híbrido. Eso es para tenerlo en cuenta. Él actualmente, ¿en qué está sentado? Digamos, ¿en qué superficie está sentado y no se lastima, digamos? No, después pasó una silla de ruedas con TIL. Yo estaba, cuando llegó desde a los 3 meses de tratamiento, ya llegó su silla de ruedas con TIL, porque estaba en una respiratoria. Ok, y en esa silla tiene un almohadón estándar y no se lastima. Sí, no, y ahí era qué almohadón le pedíamos, porque vino solo la silla. Sí. Y bueno, y ahí fue el desafío. No, yo pedí uno de todo de aire, pero bueno, por eso traía el caso también, porque decía, bueno, capaz me equivoqué y era un híbrido o no, bueno, todas las dudas, ¿no? Sí. Pero bueno, no, y después le indiqué el de aire. Es que viendo su historia, si actualmente está sentado en una silla, que está bien, es una silla respiratoria, que a lo mejor puede hacer algún cambio de presión, pero y no tiene un almohadón, ni siquiera un almohadón de foam anatómico, y no está lastimado, entonces podemos pensar en un almohadón híbrido. No sé si te cierra la idea. Sí. Porque, digamos, por eso hay que evaluar en qué situación el contexto, ¿no? Si él ahora tiene, excepto que pase de la silla respiratoria a una silla de cuadro rígido, que ahí ya el cambio de posición tiene que ver más con él, tiene que entrenarse y él tiene que empezar a hacer los cambios de presión. Sí, totalmente. Sí. Pero podemos pensar en un almohadón híbrido. Bien. Buenísimo. No sé si tiene valores como para poder hacer los cambios de presión. Sí tiene. Sí. Sí tiene, ok. Sí. Con ayuda, con máxima asistencia, pero sí. O sea, solo no. Solo no, ok. Claro, por eso va a variar de la asistencia que tenga. Eso es lo que tenés que contemplar. Si sabés que no va a tener esa asistencia y va a pasar una silla de cuadro rígido y bueno, tal vez un perfil medio o un Galaxy o un Starlook de aire. Bien. Y esto que dijo Lía en un momento, la silla, ¿cómo es el gel de un híbrido? O sea, en un almohadón híbrido, cuando en una silla de ruedas con TIL, cuando aplicas el TIL, el gel, esto lo escuché Lía que me despertó la duda también. El gel Sí, en realidad en el gel, estoy hablando del gel del almohadón Matrix Libra, no en el almohadón, voy a decir la marca, el Shade, ¿no? Que el gel no vuelve a su posición. En el almohadón Matrix Libra, el gel acompaña el movimiento.
acompaña el cambio de posición. Entonces, cuando yo le voy a dar tilt, cuando yo genero tilt o una reclinación, acompaña el movimiento. ¿Sí? Por eso no necesita mantenimiento. Perfecto. En cambio, ha pasado en los almohadones de las otras marcas que el gel queda, digamos, siempre en una misma posición, en la primera posición donde esa persona se sentó, digamos, y a veces no acompaña los cambios posturales. Eso puede pasar. Pero en el Matrix Libra no. Bien. En eso no habría inconveniente. Y justamente todo lo que vimos para cuando yo doy tilt, en realidad no debería pasar que cuando yo genero tilt la pelvis bascule, pero en el caso que suceda que la pelvis bascule, el almohadón está justamente lo que vimos en la parte del FOAM, ¿no? El contorno que tiene, la idea es que hay una depresión isquiática para que la pelvis justamente no bascule y tampoco bascule el gel, ¿sí? El gel no recorra y se mantenga en la posición. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Muy No, claro. de nada. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro caso que quieran que veamos. Bueno, si no hay otra pregunta, les quería leer esta cita que también la saqué de la NPOAP y EPOAP, que dice, no debemos olvidar que la mayoría de las úlceras por presión son evitables, precisamente por eso es importante incorporar el conocimiento y la evidencia científica a la práctica clínica y ser consciente de los altos costes económicos, sociales y por supuesto en materia de salud que suponen para los pacientes y para sus familiares. Por eso es que tenemos que seguir capacitándonos. Espero que hoy les haya sumado un granito al conocimiento y podemos seguir obviamente pensando los casos clínicos, nuestros pacientes, y bueno, saben que pueden escribir a Casa Escalada y seguir compartiendo la información. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron participando. Cualquier duda, nos seguimos. Gracias a todos.